buenas tardes. Reciban un afectuoso saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás miembros de la corporación. Con suma satisfacción les doy la bienvenida a esta tercera videoconferencia sobre expediente judicial electrónico, novena actividad académica del segundo ciclo de capacitaciones para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, cuyos temas fueron seleccionados por expertos temáticos del Centro de Documentación Judicial, el CENDOC y la Unidad de Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, así como de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Todo esto en consonancia con las disposiciones previstas en los acuerdos 11.532, 11.549, 11.567, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, con ocasión de la pandemia y del confinamiento, todo con el propósito de regular el trabajo en casa y garantizar la prestación continua del servicio de justicia, que depende de la adecuada utilización de las TIC para la gestión judicial y administrativa, así como de su acertada implementación por parte de los diferentes actores relevantes que intervienen en las actuaciones procesales, quienes juntos con la misma ciudadanía inciden en la transformación digital de la Administración de Justicia, uno de los principales propósitos y avances de los últimos tiempos, y además es producto del arduo trabajo que viene desarrollando el Consejo Superior de la Judicatura con otras corporaciones y dependencias de la rama judicial en sinergia institucional con el Gobierno Nacional. Dando continuidad a estas actividades académicas, del pasado 8 y 15 de julio, hoy finalizamos con las conferencias sobre expediente judicial electrónico, contando nuevamente con la honrosa participación del magistrado Héctor Peña Salgado, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, asiduo facilitador de nuestra escuela judicial, quien también se ha desempeñado como juez civil, juez administrativo, docente universitario, liderando y propendiendo siempre por el trabajo y la implementación de herramientas y recursos virtuales en la labor jurisdiccional. Desde su trayectoria profesional y académica, esta tarde el doctor Peña nos hablará sobre las aptitudes y actitudes que requieren nuestros servidores judiciales para implementar las tecnologías en el cotidiano quehacer laboral de nuestra rama judicial, considerando las nuevas dinámicas y los nuevos desafíos del proceso judicial electrónico y de los juzgados digitales. Una vez finalice la exposición, nuestro invitado, nuestro formador, se dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien hacer, también todas las inquietudes que tengan sobre registro, conectividad, evaluación y que puedan surgir durante la exposición serán atendidas por nuestro personal de la Escuela Judicial. Respetado doctor Peña, sea usted bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Un saludo especial para el Consejo Superior de la Judicatura, en cabeza de la doctora Diana Alexandra Remolina. Un saludo especial para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, en cabeza de la doctora, nuestra directora, Marilucero Novoa. Un saludo especial a los y a las personas que están conectadas en este momento, y un saludo especial a todas aquellas personas que nos van a ver por los canales dispuestos por la Escuela Judicial para observar estas conferencias. Como es habitual, a continuación presentaré algún material y vamos a ir siguiendo las diapositivas para efectos de un mayor entendimiento. Entonces iniciamos comenzando con la siguiente invitación. Hemos recibido varias quejas de que las preguntas no se han contestado puntuales todas. Se trató de contestar algunas, pero en verdad son muchas. Entonces se generalizaron y ahí se originó el reclamo. Por ese motivo vamos a dejar este celular, que es un WhatsApp, es exclusivo WhatsApp, no contesta llamadas ni nada de eso, simplemente es un WhatsApp para enviar material y para contestar sus preguntas, además de las que vamos a contestar en el chat. Entonces, 312-594-9270.
La idea es unirnos a los 3, 4 clubes o grupos que hay de tecnología y de proceso digital que ya se formaron en Cali, en Pasto, en Armenia, y continuar con un grupo ya más consolidado sobre el punto y servir de apoyo de aquí en adelante. Entonces, esa invitación, con toda confianza pueden escribir, no hay ninguna limitación, solamente temática judicial del proceso judicial electrónico. Pues bien, entonces damos comienzo. La segunda hora o la segunda participación habíamos terminado con las normas que se aplican en el proceso judicial electrónico y habíamos quedado para comenzar con las normas de la Constitución Nacional. Entonces, una breve referencia al artículo 29 que nos habla del debido proceso y el cumplimiento de la plenitud de las formas. Ustedes han visto por los canales virtuales que se ha dado mucha crítica en razón al principio de inmediación y al principio de defensa, sobre todo en algunos medios probatorios. La sugerencia respetuosa es de que debemos de 1000 maneras darle cumplimiento al artículo 29 para que los principios procesales y sobre todo los principios del derecho probatorio se apliquen a plenitud. De lo contrario, pues ya estaríamos violando el artículo 29. Lo que se ha demostrado con el uso de las TIC es que hay una mayor democratización del proceso, hay mayor presencia de las personas en las decisiones judiciales. Ya vamos a ver eso con mucha calma, pero en general tiene más ventajas el debido proceso que en las TIC que en el tema de papel. Entonces, con este punto dejamos observado ya en evidencia el punto del debido proceso. El artículo 209 nos habla de la función pública, y en la función pública debemos dejar claro que los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad deben cobrar plena vigencia en el proceso judicial virtual. En especial hago énfasis en el tema de eficacia, en cuanto que con menos recursos debe dársele un mayor servicio al usuario. En eso consiste la eficacia, de prestar el servicio con mayor rectitud, con mayor economía, usando menos recursos. Y celeridad va acompañada de la eficacia, pero es un principio de nuestro derecho dar celeridad a la resolución de conflictos. Y naturalmente que la contradicción depende de la publicidad. Y no solamente entre partes, hago énfasis que la publicidad no solamente es entre partes, sino para toda la sociedad. Entonces, vamos a ver esos principios en toda la charla que vamos a tener. También se nos dijo en una de las preguntas del chat, acuérdense que hoy vamos a ser mucho más prácticos que teóricos, entonces me voy a referir mucho a la práctica, que por qué no se hacía un compendio de las normas que manejaban el proceso digital, infortunadamente pues no teníamos planeada la pandemia, entonces pues esto nos cogió así de esa manera y nos tocó hacer acopio de las normas ya existentes al momento del comienzo de la pandemia para hacerle frente. Y naturalmente que la ley 527 de 1999 es parte fundamental de ese compendio. La ley es muy extensa, habla del comercio electrónico, pero solamente a título informativo les planteo lo siguiente. Esta ley 527 tiene origen en la ONU, lo que quiere decir que tiene un origen internacional y nosotros debemos interpretar la ley acudiendo a los principios de los tratados internacionales. He insistido mucho en este punto porque es importante. Y tan importante es que hoy se está pidiendo que exista a nivel constitucional
una expresión sobre los derechos fundamentales en la red en virtud de que los derechos fundamentales fueron totalmente violados por la red y nos toca ponerle cortapisa a estas violaciones. Entonces hay dos formas de hacerlo: o elevando a nivel constitucional los derechos fundamentales en la red, específicamente en la red, o engrosando, fortaleciendo, como decimos en mecánica, de alguna manera repotenciando el núcleo fundamental de los derechos fundamentales para hacerlos mucho más efectivos cuando esta violación provenga de la red. En la primera charla hicimos énfasis en este punto y hoy lo retomo, dado su origen internacional. Y como es de origen internacional, tenemos que acudir a todo el desarrollo que se ha dado sobre derechos fundamentales, especialmente en la Unión Europea, en Francia particularmente, porque las experiencias del otro lado del anglosajón, norteamericano o inglés, pues aportan muchísimo, pero no obedecen al sistema jurídico que nos acompaña. Sin embargo, políticamente se ha manejado el tema de tal manera que nosotros en Colombia ya tenemos que atender toda la estructura planetaria de los sistemas judiciales. Y este encuentro de los dos sistemas judiciales dominantes, esto es, estoy hablando de Europa por un lado, Inglaterra y Estados Unidos por otro, este encuentro en la tecnología ha hecho que algunas afirmen que hay un nuevo derecho. Y este nuevo derecho es un compendio, un encuentro de estas dos escuelas. Y este encuentro con este nuevo derecho que se está formando es el que nos interesa para tomar decisiones judiciales desde el punto de vista de la tecnología. Entonces ya hay mucha literatura internacional, particularmente he visto la española y la norteamericana en el punto, y definitivamente cogió forma y vamos a hablar de un nuevo derecho en materia de los derechos en la red de Internet. Eso nos habla el artículo 3. El artículo 5 nos habla de la presunción de autenticidad de lo que nativamente sea Internet. Cuando hablamos de nativo es que nació digital, el documento nació digital, pero también aún no nativo, esto es que siendo de papel se convirtió en digital y de alguna forma se transportó por medios digitales, se almacenó en medios digitales y se gestionó en su contenido por medios digitales, van acompañados de una presunción de autenticidad que está en el artículo 5 de la ley 527. Esta presunción de autenticidad nos cambia totalmente la concepción que nosotros teníamos sobre los documentos. A pesar de que no hay una distancia grande y hoy solamente se ha definido es que el medio es el que da la distancia entre documento papel y documento electrónico, pero en verdad hay unas distancias más notorias y más sutiles como esta de la autenticidad. Por el hecho, sea nativo o no nativo el documento, por el hecho de estar en la red, adquiere la autenticidad. Y esta autenticidad se da por conocer quién es el que envía el documento y quién lo recibe. Por ese solo hecho ya tenemos la presunción de autenticidad. Entonces se tiene la presunción de autenticidad del documento, pero va acompañada también de la presunción de autenticidad de la firma. Y tan presunción de autenticidad de firma hay que no se requiere la firma autógrafa. Entonces, todo documento que vaya por la red, cuando hay identidad digital ya establecida de ambas partes, no tenemos necesidad de la firma. Ni lo exige el Código General del Proceso, ni lo exige la teoría general de las comunicaciones en Internet, ni lo exige la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Esto es, ningún código colombiano exige la firma de los documentos en esas condiciones. Entonces ya tenemos dos conceptos de autenticidad. Se presume la autenticidad como tal del documento y se presume la autenticidad de la firma, por eso tiene validez. Entonces, este es un cambio muy fuerte que estamos recibiendo con respecto a los demás.
De ahí que el gobierno en el decreto 806 dice, los poderes se pueden otorgar sin autenticación previa ante notario, sin firma autógrafa del poder dante, y el juez debe recibirlo y darle validez en esas condiciones. Lo mismo para la demanda, la contestación y los actos procesales. Entonces cobra una importancia inusitada la contradicción y la aceptación de la contraparte del documento como válido, porque si no lo acepta la contraparte, pues viene la tacha de falsedad. Todo esto viene acompañado del principio de equivalencia funcional, que ya lo explicamos, pero para recordar simplemente vamos a decir que todo aquello que nos permite el papel, lo mismo lo permite el documento digital. Entonces no vamos a tener ninguna diferencia desde el punto de vista del uso y de la eficacia del documento digital frente al documento papel. Ya les hablé de la presunción de firma en el poder, que se presume auténtica, pero la presunción de firma me lleva a hablarle a ustedes de 3 temas. Ya hablamos de la presunción de firma, esto es que se presume que está firmado así, no esté manuscrito ni identificada la persona por alguna firma, pero nuestra Constitución, bajo el principio de la buena fe, ampara todo esto. Pero la ley 527 de comercio electrónico dejó como una salvaguarda a que todo en Internet puede ser falsificado, pero todo en Internet puede ser falsificado, menos que en papel, digámoslo así. Digamos que frente al papel la falsificación es menos posible en el mundo digital que en el mundo del papel. Entonces no es crítica para el mundo digital de que todo sea falsificable, no. Simplemente presumimos de que es posible que se falsifique todo y sin embargo para salvaguardar esa posible falsificación se dejó la firma electrónica y la firma digital, aparentemente iguales, pero tanto técnicamente como desde el punto de vista jurídico tienen alguna distinción. Entonces, grosso modo, volando porque el tiempo no alcanza, decimos que el concepto genérico, el más grande, el que explica un mayor contenido, es la firma electrónica. Y la firma electrónica se refiere al hecho de comparar 2 documentos sin referirlo a una persona. Entonces, la firma electrónica simplemente es el uso de un algoritmo que usa 16 números para comparar 2 documentos. Si ese número de 16 dígitos o 16 símbolos, mejor símbolos, coincide, entonces se puede decir que la firma electrónica hizo su objetivo, o sea, comparó 2 documentos y resultaron iguales. En el momento en que una mínima porción de ese documento resulta desigual, pues ya pierde la autenticidad. Y a eso se refiere la firma electrónica. Esto es a la comparación de 2 documentos para decir si son iguales o no. En cambio, la firma digital también usa algoritmos. Se refiere igualmente a un documento, pero en un sentido más estricto. Y este sentido más estricto no es solamente la comparación de 2 documentos, sino el hecho de certificar que el documento, una vez tuvo origen y llegó a su receptor y está siendo usado, no fue alterado. Entonces, es un concepto mucho más específico de autenticidad, es un concepto de autenticidad documental más fuerte y se refiere a la relación entre personas y el documento. Fíjense que la firma electrónica no se refiere a personas, se refiere a la comparación entre 2 objetos digitales. La firma digital sí compara y relaciona personas con el documento y el contenido. Y la otra diferencia es que ambos pueden ser expedidos por firma certificada. Si nosotros montamos una firma especialista, pues se expide un certificado en ambos sentidos, de que el documento es auténtico sin referirlo a persona, estoy hablando de firma electrónica certificada, o que si es firma digital, que tal documento vincula a tales personas, también certificado.
Entonces, por eso se afirma que tenemos 4 clases de firma electrónica, otros dicen que 3, en fin, pero en fin, son 4 4 tipos de firma electrónica, 2 certificadas y 2 no certificadas. Y ese mismo concepto nos lleva a decir que identificado el originador del documento, tenemos un documento original, y a eso es lo que se llama presunción de originalidad. No porque el documento original sea único, no nos referimos a eso, sino porque se sabe que el documento nativo se le puede atribuir a determinada persona. El artículo 9 de la ley 527 nos habla de la integralidad del documento. Entonces, cuando no hay esa integralidad, tenemos que entrar a contradecirlo. Y la única manera de contradecir un documento es por medio de la tacha de falsedad. Bien, eso es, poco a poco los voy introduciendo en los cambios que nos trae la ley 527. Si tenemos un documento que se presume auténtico, íntegro, reproducible por medios electrónicos, entonces podemos decir que se puede incorporar como prueba en un proceso, y al incorporarlo como prueba en un proceso hay que valorarlo. La valoración que todo juez hace de la prueba no es nada distinto de lo que se hace en papel, solo que como es un medio distinto, que es un medio digital, un medio electrónico, entonces como una USB, un CD, en fin, entonces se han establecido unas normas para la producción de la prueba. Y en esas normas de producción de la prueba y aplicando las reglas de sana crítica por un juez de la República, pues naturalmente hay que darle alguna identidad y alguna seguridad jurídica. Ejemplo, el documento digital que esté mirando el juez al momento de dictar sentencia debe ser el mismo documento digital que tuvieron las partes para hacer sus alegatos. Es el mismo documento digital que aportaron al proceso. Debe darse esa seguridad y esa certeza. Y una de las maneras muy elemental, muy simple, pero de todas maneras hay que usarla porque todavía estamos usando ese medio, es rotular el medio digital adherido, pegado, y decirle al juez, mire, este documento contiene tal prueba está encriptada o está escrita en tal programa digital, está con clave o sin clave. Si está sin clave puede abrirlo usted, si está con clave, la clave es la que le suministro en este momento, y tener como un mínimo de presentación del medio digital cuando se le lleva al juez. Eso ha tomado el nombre de rotulación. No quiero ser exagerado en el sentido de decir que se puede excluir como prueba o puede rechazarse como prueba un medio digital que no esté rotulado, pero puede llegarse el caso de que se rechace. Es elemental, si la prueba le llega al juez y el secretario le pasa un informe diciéndole, señor juez, la prueba no la pude abrir, pues obviamente que se va a rechazar. Entonces, mínimamente debe indicarse al juez en ese rótulo en qué medio fue grabado y cómo se puede abrir. Y naturalmente, seguimos con la producción de la prueba. Y la producción de la prueba debe ir acompañada de un mínimo de seguridad jurídica en esa producción. Y ahí vamos a atender las normas de calidad para los medios digitales. Y esas normas de calidad van a acompañar al documento desde la producción hasta su archivo. La norma de calidad colombiana estableció ya todas las reglas para el manejo del documento digital, desde que se produce hasta el archivo. Entonces, el juez también debe analizar si mínimamente se cumplieron con normas de calidad para la producción, el transporte, almacenamiento de la prueba hasta llegarle al juez en el momento en que la valore al momento de dictar sentencia. Bien, todo esto está acompañado del artículo 12, que es la identidad digital. Ya hablamos muchísimo del tema y dijimos que identificada una parte con su correo electrónico, esencialmente con su celular o con otros medios, porque cada día el medio digital va exigiendo más elementos a la identificación digital,
pero esencialmente vamos a decir que la identificación digital se da por el correo electrónico del abogado litigante, de la persona particular, del comerciante que lo registró en la Cámara de Comercio, del abogado litigante que lo registró en el Registro Nacional de Abogados, o simplemente del particular que no la tiene registrada, pero que se identifica con un correo electrónico, ya tenemos identidad digital. Y lo mismo, el estante digital de toda entidad pública debe construirse a través de un correo electrónico, y eso es lo que se llama buzón electrónico de las entidades públicas o de los particulares que prestan funciones públicas o de los particulares que tienen su registro en Cámara de Comercio o de los abogados litigantes. Entonces, la identidad digital nos sirve para atender nuestra baranda digital, para identificarnos ante terceros como usuarios de la red y al cual pueden acudir para notificarnos los actos particulares o públicos. Y ahí tenemos en el artículo 21 una cosa muy complicada, que es la presunción de recibo de los mensajes de datos. Entonces, hoy en día tenemos que el decreto 806 facilitó, ya lo traía el CEPACA y hoy el 806 lo ratificó, de que se pueden notificar los mandamientos de pago por vía de mensajes de datos. Entonces, ¿cuándo se entiende notificada una persona? Y definitivamente se entiende notificada cuando la parte dice haberlo recibido o de alguna manera se puede mostrar que lo abrió. Entonces, por las preguntas que recibí en el chat, esto parece un poco complicado y efectivamente lo es, pero no tan complicado. Entonces, miremoslo por partes. En los programadores robustos, los programas robustos que manejan el correo electrónico, y no me estoy refiriendo al correo electrónico gratuito que usamos los seres humanos común y corriente, sino a los programas robustos que usan las instituciones. Se puede exigir, uno programa el envío del mensaje de datos del correo electrónico, se puede exigir que cuando llegue al buzón electrónico de donde lo remití, me llegue una certificación automática de que llegó al correo electrónico. Ya es un indicio muy grave para la otra parte de que yo ya tenga la certificación de que le llegó a su buzón. Y además puedo programarlo para que diga, y una vez lo abra, me llegue también la notificación de que ya lo abrió. Entonces, todo eso se puede hacer en forma automática. El cuidado que hay que tener cuando uno abre el correo electrónico es, de alguna manera, programarlo para que siempre uno que envíe un correo automáticamente se vaya a la solicitud de que le ratifique a uno el recibido y que llegó al otro lado, por lo menos al buzón. De esa manera es muy fácil presumir que el correo electrónico llegó porque la misma máquina, el mismo sistema lo da. Claro, hay que programarlo, entonces uno debe valerse, si uno no lo sabe hacer, de colocar los chulos respectivos en los cuadritos que le da uno el programa. Entonces, valerse de un ingeniero para que le programe a uno su sistema de correo electrónico y siempre se le exija a la contraparte, no tanto a la contraparte, vuelvo y aclaro, sino al sistema de la contraparte, que cada vez que llegue al buzón le notifique a uno que llegó al buzón. Y ahí hay otro problema, que es la fecha de recibido. Entonces, normalmente la fecha de recibido anteriormente, antes de que el Internet cogiera velocidad y los sistemas fueran tan robustos, se había pensado que un correo electrónico se demoraba 48 horas máximo en llegar al otro lado. Claro, se manda el correo, hay unos routers distribuidos por todo el planeta donde van dirigiendo los correos hasta que encuentran el destinatario. Entonces prácticamente le dan la vuelta al planeta muy rápidamente hoy en día, pero en aquella época se decía que eran 48 horas. Hoy en día casi es un efecto inmediato para que se encuentre el buzón a donde va, porque va a la velocidad de la luz. Ya hay muchos routers indicando hacia dónde deben conducir el correo. En fin, hay una velocidad electrónica
tremenda, inusitada hoy en día. Pero se han llegado casos tan tremendos como el que les voy a contar. Se envió un correo electrónico donde se interponía una apelación a las 4:49 minutos. Por más inmediato que corrió ese correo, llegó a las 5:01 de la tarde del mismo día. Y el recurso de apelación fue rechazado por extemporáneo. Entonces ahí dejo el ejemplo solamente para decirles que hay que tener mucho cuidado con la hora del envío de los correos electrónicos solamente cuando tienen efectos procesales. Ya vamos adelante a tocar el mismo tema. Bien, esos son los efectos de nuestra ley de comercio electrónico. Ahora vamos a pasar a unos elementos que nos sirven del Código Procesal Administrativo y de lo contencioso administrativo, especialmente en lo que nosotros llamábamos el libro primero antes del código que se usa para la actuación ante la administración, llamado Código Procesal Administrativo. O sea, cómo se procede frente a la administración pública. Este antiguo libro primero, o Código Procesal Administrativo, ahora en el CEPACA, nos permite a nosotros decir que también es aplicable a la rama judicial porque somos una institución representante del Estado. Y como institución representante del Estado, en cuanto a administración, debemos atender lo que dice nuestro Código Procesal Administrativo. Y algunas notas de este código nos van a servir mucho en esta discusión. La primera es la que trae el artículo 197 al decir que toda institución pública debe tener su buzón electrónico. Y pues claro, todos entendemos que hoy en día todas las instituciones tienen su buzón electrónico, pero ojalá lo tengan prendido y funcionando las 24 horas del día y los 7 días a la semana, porque se han llegado casos en que el buzón electrónico intencionalmente lo apagan. Entonces, esa es una falta contra el acceso a la administración de justicia. La red debe estar al servicio del ciudadano las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Por eso es que se llama buzón electrónico. ¿Quiénes deben tener buzón electrónico? Pues hoy en día todos ciudadanos, todos. Con la pandemia nos trajo la obligación a todos. Solamente que algunos deben registrarlo y otros no. Entonces, todas las instituciones públicas deben tener su buzón electrónico. Todos los privados con funciones públicas deben tener su buzón electrónico. Los comerciantes con registro mercantil, que son todos, deben tener su buzón electrónico. Los abogados litigantes, pero lo punto fundamental del decreto 806 es que todo ciudadano debe tener correo electrónico. Entonces, hoy en día no se excluye a nadie del deber de tener correo electrónico. Y quien no lo pueda tener, entonces colocaron a las alcaldías y departamentos para que sean apoyo de estos ciudadanos y se les pueda otorgar los derechos digitales a través del apoyo que den las alcaldías y de las oficinas especiales que les toque crear para atención al ciudadano que no tenga correo electrónico. Y lo que les decía antes, el artículo 199 permitía, hoy lo ratifique el 806, la notificación del autoadmisor y los mandamientos de pago por esta vía. Lo mismo, el 203, 205, dice que todas las providencias judiciales pueden notificarse por medio de mensajes de datos. En eso, pues, el Código Procesal Administrativo era muy claro en el punto. Y que toda autoridad, se refiere al artículo 60, debía tener por lo menos una dirección electrónica. De ahí la insistencia a los servidores judiciales de que poco a poco, claro, esto no es inmediato, todos tengan su correo electrónico. Actualmente se está haciendo una campaña muy fuerte para que el juez, primero el despacho judicial, es el juez a título personal, pero como juez de la República, y los colaboradores del despacho tengan
su identidad digital con un correo institucional, o sea, con el dominio rama judicial. Y eso es lo que en conjunto lo denominamos baranda digital. Hay un viejo decreto ley 19/2012 que nos deja dos cosas muy importantes y ya es viejito y no, como que no le habíamos dado la importancia que tiene, pero es muy importante. Es tan importante que nos dice, suprima trámites innecesarios. Entonces debemos hacer un examen a todos los procedimientos que tengamos judiciales, netamente jurisdiccionales, y disminuir aquellos trámites que no son necesarios para el usuario. Eso no altera de ninguna manera, ni se decreta nulidad ni nada de eso. Claro, ya la jurisprudencia ha determinado que los términos son intocables, que las formas de notificación son intocables, que el derecho de defensa es intocable, que las oportunidades son intocables, en fin, eso está claro. Pero hay cosas que nosotros podemos obviar para ganarle trámite al tiempo. Y también nos decía el decreto ley 19 que hay que incentivar el uso de las tecnologías. Y en fin, entonces estos dos puntos, suprimir trámites e incentivar el uso de las tecnologías, ya se convirtió como en un deber ciudadano. Y el artículo 36 nuevamente ratifica la presunción de autenticidad. En ese entonces se decía la firma autógrafa. Ya aprendimos que ya no es necesaria la firma autógrafa. Lo que quiero decir en este punto es que el principio de presunción de autenticidad ha existido desde que se expidió la Ley de Comercio Electrónico y desde que la ONU en su proyecto universal determinó esa presunción. Bien. La Ley 962 que trató sobre el tema de procedimientos administrativos, artículos 1 y 4, también trae nuevamente la formalidad del uso de las tecnologías. Y una cosa muy importante que nosotros no hemos hecho, hasta ahora lo estamos haciendo, y es de que toda autoridad administrativa tiene que publicar por diferentes medios los medios tecnológicos de que dispone para atención del usuario. Entonces, insistimos bastante en este punto porque todos los juzgados del país, todas las instituciones públicas deben tener publicidad de su correo electrónico de uso, de su buzón electrónico, más que correo, son buzones. Esto es mecanismos en la red para recepcionar mensajes de datos de los usuarios. Es así el tema. Entonces, hay que publicitarlos. Normalmente todas las instituciones lo hacen en la página web y la rama judicial debe preocuparse por eso. A pesar de la campaña y a pesar de todo lo que se ha hecho, hay algunos correos institucionales de los juzgados que no funcionan y cada juez debe preocuparse de usarlo. Mínimamente al usarlo sabe si funciona o no. Entonces hay que hacer un examen en ese punto del uso del correo electrónico y que esté actualmente activo. Y obviamente que promueve el uso de la firma digital. Ya dijimos que la firma digital no es indispensable, no crea derechos, pero sí hay que promover el uso para darle un poquito más de seguridad jurídica a las sentencias, sobre todo por el mérito ejecutivo, por la seguridad que se le dé para los embargos, levantamiento de embargos, en fin. Siempre se requiere un poco de seguridad jurídica, de ahí la necesidad de implementar cada vez más la firma digital. Ya la tenemos para los señores jueces de la República y en general debe hacerse para los funcionarios que tengan mucha relación con el exterior. Me refiero a los secretarios de oficinas de servicios, me refiero a secretarios de despachos judiciales, me refiero a trabajadoras sociales de juzgados de familia, en fin, todas aquellas personas que en razón a sus funciones firman muchos oficios y comunicaciones hacia el exterior de los despachos judiciales. Deben tener su firma digital. Afortunadamente el SENDOC ha hecho un gran esfuerzo para dar esta firma digital y hoy ya es común ver muchos oficios, despachos, sentencias acompañados de la certificación de la firma digital.
Y el artículo 10º establece que los correos deben estar activos. Entonces, toda la información que llegue debe recepcionarse por medio de los mensajes de datos. Eso nos dice el artículo 10º. Esta directiva presidencial, a pesar de que no tiene un efecto vinculante como una ley o como un decreto, pero sí nos pone en la conducta. Por eso la doctora Mari Lucero, la directora de la escuela, nos decía que esta charla tiene por objeto la actitud que debemos tener frente a la red como personas. Y esta es una actitud que hay que asumir, que es el no consumir papel y llegar a la conducta del cero papel. Entonces debemos hacer las cosas de tal manera que en algún momento de la vida, digamos, no estamos consumiendo papel. Ese es un punto muy importante. Entonces, si tenemos buzón electrónico y nosotros producimos documentos electrónicos, pues no hay necesidad de usar papel. Pero para producir documentos electrónicos las debemos hacerlo con seguridad jurídica y con calidad. Esto es, debemos aprender de las NTC, de las normas de técnica colombianas, normas de calidad, para producir documentos electrónicos con calidad. Entonces, construirle sus metadatos, hacer su repositorio seguro, en fin. Este punto 3 es muy importante porque desde el 2012 nos decía el gobierno, esas prácticas que ustedes hagan deben documentarlas y cada vez mejorar sus procedimientos. Es lo que nos falta a nosotros. Todo lo que se haga y que veamos alguna posibilidad de mejora, debemos hacerlo. Hay que hacer una mejora continua. Muy bien. Continuando con la ley 594, que es la Ley General de Archivos, entonces debemos acostumbrarnos que va a tener una eficacia total en el medio digital porque nos va a dar vida al documento digital desde su nacimiento hasta su archivo. Ya tenemos que asimilar conceptos nosotros. Le reitero, solamente estamos recordando conceptos, pero hay que refrescar mucho lo que es el archivo de gestión, el archivo central, el archivo histórico y la misión que tenemos de dar gestión documental desde que nace el documento hasta que se archiva. El documento no es para dejarlo quieto, no, el documento produce su efecto e inmediatamente debemos pasarlo al repositorio de archivo. Todo eso tiene normas. Ya vamos a ver una norma muy importante que expidió el Consejo Superior de la Judicatura en el día de ayer y que nos ayuda mucho a la Ley General de Archivos para efectos de la gestión documental digital en el proceso judicial. Ya lo vamos a ver porque es una circular que expidió el Consejo Superior muy importante y que debemos tenerlas todos para estudio, para implementar en nuestros juzgados, para conocerlo, en fin. Ya cuando se presentó la pandemia y vino la declaratoria de emergencia, entonces el presidente dictó un decreto con fuerza de ley, que es el 806 de 2020, y tuvo como objeto la implementación de las tecnologías en la rama judicial. Y trabajo además aparejado varios principios que van propios con la tecnología y que son muy importantes en la vida práctica, para no complicarnos la vida y hacer más efectivos los derechos o por lo menos efectivos los derechos a los usuarios. Entonces nos dice, hay que flexibilizar la atención al público. Flexibilizar yo lo entiendo como un mensaje muy amplio. Y el mensaje es de que el público tiene derecho a la información desde el punto de vista constitucional. Y si nosotros informalizamos un poco esa comunicación y somos más sencillos, pues la comunicación se hace más efectiva. Por eso insistimos de alguna manera en el uso del correo electrónico, ojalá de un celular para el mensaje, para usarlo como red social o mensaje de datos o llamadas telefónicas. Eso no es problema hablar con una de las partes
siempre y cuando la misma información se le dé a la otra. Yo no veo problema alguno en ese punto. Y a eso lo llamamos flexibilización de la atención al usuario. El artículo segundo nos habla de otra cosa muy importante que no hemos querido entender. La presencialidad está muy limitada y el juez que decrete una audiencia presencial debe explicar por qué la ordena presencial y no virtual. Yo entiendo que se van a presentar audiencias presenciales, pero debemos motivar previamente y dejar constancia de por qué tuvo la necesidad el juez de ordenarla en forma presencial. Eso no quita, estoy hablando de la virtualidad, el ser virtual no quita que haya una mayor y efectiva comunicación con el usuario, porque digo, se amplían los medios de comunicación con el usuario, no se reducen. Entonces, a eso es lo que llamamos máxima participación democrática con el uso de los medios virtuales. Bien. También viene la obligación de suministrar el correo electrónico a toda persona con quien uno se relacione. Entonces, ciudadano particular, cualquier negocio que se tenga, tiene el deber de tener su correo electrónico y suministrarlo a las personas con quien negocie. Entonces, no se extrañen de que alguien les vaya a decir, no negocio con usted porque usted no tiene correo electrónico. Entonces, también el correo se va a convertir en una posibilidad de negocio. ¿Por qué es tan importante? Porque se le convirtió en el domicilio o en su residencia. Es la placa de la casa para efectos de notificaciones personales. Es para efectos negociales, para efectos de promover su negocio, para efectos de promover su firma, en fin. Entonces, hoy en día se debe compartir la cédula de ciudadanía y el correo electrónico con las personas que negocian con uno. Y por esa vía, también el artículo 4 nos habla de los procesos híbridos judiciales. Entonces, muy bien entendió el gobierno que nosotros teníamos carpetas o procesos en papel y que debíamos dar el tránsito a lo digital. Ahí hay una cantidad grande de diferencias conceptuales, pero definitivamente dentro de todo ese panorama nosotros hablamos de que no hay necesidad de digitalizar todo lo que está en papel, máximo los autos importantes del proceso. Yo diría que solamente es necesario hacer un índice de lo que está en papel y ese primer índice sería el primer folio o documento del proceso virtual. Pero lo que sí queda claro es que sea exclusivamente papel, o sea, papel y virtual corresponde al mismo objeto digital. Esto es al mismo proceso judicial. No vamos a tener dos procesos judiciales distintos, no, es el mismo. Tanto es que tienen la misma radicación, solamente que el uno está en papel y el otro en forma digital. Y ese primer folio va a ser el índice de lo que ocurrió en el proceso de papel. Lo mismo, cuando nosotros vamos a cerrar el proceso digital, debemos hacer un índice final, firmar el recibido de ese índice, y ese índice digital debe ser el último folio del índice del proceso de papel, para que haya correlación mutua y tanto en el de papel se sepa qué se hizo en el digital y en el digital se sepa qué se hizo en el de papel. Todo con la formalidad del acta de cierre de índice. Muy bien. Esa es la parte del proceso híbrido y ya les expliqué el tema de que no hay necesidad de autenticar firmas para poderes ni demandas. También el decreto 806 nos obliga a presentar todo en medio de mensaje de datos, o sea, demanda, contestación, excepción, todo por mensaje de datos. Y trae aparejada la obligación de que todo lo que le enviemos al juez, a su vez, al mismo tiempo y en forma completa se le envía a la contraparte o contrapartes o todos los vinculados al proceso. Si tenemos contraparte y además interviene el Ministerio Público y la Defensoría Pública, pues a todos ellos hay que mandarles un ejemplar. No me gusta mucho la palabra copia,
un ejemplar de lo que le enviamos al juez. Entonces, si le enviamos al juez una demanda, también a la presunta contraparte en ese evento, también le enviamos una copia de la demanda, sus anexos y todo eso. Y nos relevaron de aportar más copias, entre comillas copias, ya dijimos que en lenguaje virtual no se debe hablar de copias, sino de nuevos ejemplares. Y nos relevaron de esa obligación de aportar copias con la demanda para la notificación, porque en términos normales ya se hizo también por medios virtuales. Entonces sería totalmente inútil la tal copia. Ya se habló de que se pueden hacer las notificaciones personales por medios virtuales, pero hay que aclararle al juez cómo se obtuvo el correo electrónico de mi presunta contraparte. Es un detalle muy importante. Si lo obtuvo de algún registro o la misma contraparte en el momento en que negociaron se la dio, en fin, pero hay que explicar cómo obtuvo ese correo electrónico de su contraparte. Normalmente estaría en la Cámara de Comercio, pero si no está, hay que explicar cómo llegó a ese conocimiento. Y por efectos de la pandemia, pues se crearon unos micrositios, esto es una especie de cartelera virtual en la página web de la rama judicial para publicar noticias, para publicar los estados que se dicten en los procesos, para publicar los autos que se dicten en los procesos en forma de estados y los traslados de los procesos. Todo esto, cada juzgado debe tener su micrositio en la página web de la rama judicial. Estoy mirando a ver si todos los juzgados ya tienen su micrositio y al parecer no todos lo tienen aún, pero eso deber gestionar ante la autoridad competente, Consejo Superior de la Judicatura, que se le abra su micrositio en el sistema, específicamente ante la dirección seccional de cada distrito judicial. Lo mismo, las comunicaciones de oficios y despachos, ojalá con firma electrónica del secretario, pues ya se tramitarán por medios digitales. Muy bien. Esos serían los documentos institucionales que existen hasta el momento. Y hay otros no institucionales, pero también de aplicación en Colombia, que se llaman las reglas de Heredia. Las reglas de Heredia son unas recomendaciones que se dieron en el 2003 y tiene cosas muy importantes desde el punto de vista del Internet y el uso de la información en la red. La recomiendo que la lean, las estudien, todas las reglas que tiene, las reglas de Heredia, pero de interés para esta charla solamente les voy a dar algunas cositas pequeñas desde el punto de vista práctico, pero la recomendación es que las investiguen. Entonces, para darle plena la aplicación al principio de la publicidad de las audiencias, porque su nombre lo indica, son audiencias públicas. Entonces nos falta publicar el link para que cualquier persona que quiera ver una audiencia la vea. Ya los sistemas permiten clasificar los tipos de intervención que hay en las audiencias. Entonces, si es una persona sin ningún interés, solamente académico, de presentarse y querer ver la audiencia, el juez le puede determinar su rol. Entonces dice, le determina su rol de participante únicamente. Otro le determina el rol de parte, en fin. Y la determinación de estos roles en el sistema es muy importante porque tiene el uso o no del micrófono, tiene uso o no de la imagen, en fin. Son cosas que tiene que irse mirando para efectos de mirar el punto de que la audiencia sea pública o no. Hay unos conceptos nuevos que hay que mirar que son el concepto de anonimización y pseudo-anonimización de sentencias, porque también hay que publicar las sentencias, pero hay que tener cuidado de no publicar datos íntimos de las personas. Normalmente hay que anonimizar las sentencias para efectos de no hacerle daño a las personas con sus datos íntimos
publicados en la red. Bien, me queda solamente las reglas de Brasilia, que es las reglas que establecieron para las personas en condición de vulnerabilidad que necesitan una atención especial para acceder a la justicia. Entonces hay que tener en cuenta las circunstancias y hacer una repotenciación, como les dije, de esos derechos de estas personas en condiciones de vulnerabilidad. Están los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura, que ya mencionamos, pero en especial tengo interés en esto que tienen en la parte final. Otras normas muy importantes, y son las cartillas o guías del Archivo General de la Nación para el expediente virtual y digitalización de documentos. Son unas cartillas maravillosas que entiende uno fácilmente lo del tema de las series documentales y de la gestión documental, técnicamente hablando. Entonces, recomendados estos documentos. Indudablemente, el documento más importante es la circular 27 del Consejo Superior de la Judicatura, observen ustedes, del 21 de julio de 2020, que es el que nos da la luz para hacer los procesos judiciales virtuales. Esa circular viene acompañada de un protocolo, entonces queda como tarea pendiente el aprendizaje, la lectura, el entendimiento y hacer la vida práctica en sus juzgados con fundamento en la circular 27 del 21 de julio de 2020 y el protocolo como anexo para la gestión documental. Ambos documentos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura. Los invito porque son unos documentos muy buenos, muy claros, muy amables, muy sencillos de entender. Bien, un agradecimiento a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por permitirme estar con ustedes, un agradecimiento por estar conectados y estoy atento a sus inquietudes. Termino. Gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias, doctor Peña, por su muy importante explicación acerca de este tema tan vigente y tan necesario para el funcionamiento de nuestra rama judicial. Vamos al ciclo de las preguntas. Doctor Peña, está avanzado un poco el tiempo, entonces vamos a hacer solo 3 preguntas y la primera es, ¿el celular personal interviene en el proceso judicial electrónico? Indudablemente que sí. Estábamos hablando de la identidad digital y hoy en día, por el simple hecho de ser humano y ser el celular un artefacto de la red de vínculo con la persona, entonces ya se está dando algunos elementos de identidad digital con efectos jurídicos, con efectos patrimoniales por medio del celular. No digamos de toda la información que llega por el celular, pero además es un medio de identificación digital, doctora. Muy bien, doctor Peña. Segunda pregunta. ¿Hay que acusar recibo de los correos electrónicos? ¿Por quién? Ya dijimos que el acuso de recibo de los correos electrónicos se puede dar automáticamente si uno programa el servidor para hacerlo. Pero en términos normales, por simple educación jurídica, uno al abrir el correo debe decir lo recibí, acuso recibo, de cualquier manera expresar que ya lo abrió. Perfecto, doctor Peña. Y tercera pregunta. ¿El juzgado digital es uno solo o pertenece a un mundo? Pues fíjense, queridos jueces y queridos amigos servidores judiciales y en general servidores públicos, nos cambió el mundo y hoy estábamos acostumbrados a ser uno solo, uno como que era autosuficiente, se sentía un rey, un poderoso, y mire, la pandemia nos colocó en la situación más humilde como ser humano, dependiendo de los demás, de la conducta de los demás. Pues bien, así va a ser todo. Somos seres sociales, seguiremos siendo sociales, y en cuanto más trabajo en equipo, mejor será nuestro desempeño. Muchísimas gracias, doctor Héctor Peña, por su generosidad al compartir sus conocimientos, su experiencia judicial, su experiencia desde hace un muy buen tiempo con el manejo de las tecnologías y su preocupación que siempre ha mostrado por el mejoramiento y funcionamiento adecuado de nuestra rama judicial. Igualmente,
Quiero agradecer a todas las personas, son alrededor de 600 personas que se conectaron, entre ellos servidores judiciales, personas que de alguna manera trabajan, tienen que ver, articulan el sector justicia, y desde luego a nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, muchas gracias a los colaboradores que hacen posible esta transmisión. Y como usted decía, doctor, pues la transformación digital de la rama judicial es una realidad. El Consejo Superior, junto con ustedes como magistrados seccionales de los consejos, están liderando ese gran proyecto, y esta pandemia, esta crisis, lo que hizo fue acelerarnos ese proceso, y necesariamente la virtualidad llegó para quedarse. Y como decía, la transformación de la rama judicial primero empieza por la transformación personal, interiorizando la necesidad de la utilización de estas herramientas tecnológicas. Finalmente, y a propósito de la temática desarrollada en esta conferencia por el doctor Peña, comparto una frase del magnate y empresario norteamericano ya desaparecido, creador de Apple, el señor Steve Jobs, que dice: la tecnología mueve al mundo. Muchísimas gracias. Una buena tarde para todos ustedes.